El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras Jake y Sarah se encontraban en la sala de su pequeña casa, rodeados de cañas de pescar y cajas de aparejos. Jake, un entusiasta de la pesca desde niño, estaba emocionado por su próximo viaje al lago abandonado, un lugar envuelto en leyendas aterradoras que siempre había querido explorar. Sin embargo, Sarah, su novia, miraba el equipo con una mezcla de escepticismo y preocupación. «No puedo creer que realmente quieras ir a ese lugar, Jake», dijo Sarah, cruzando los brazos, mientras su mirada se posaba en una vieja caña de pescar que había pertenecido a su abuelo. «He leído sobre ese lago. Hay historias sobre desapariciones y cosas extrañas que suceden allí». Jake se giró hacia ella, una sonrisa confiada en su rostro. «Son solo cuentos, Sarah. Historias para asustar a los niños. Lo que importa es que será divertido. Solo nosotros 4, un par de días de desconexión y buena pesca». «No es solo eso», replicó Sarah, frunciendo el ceño. «La gente ha desaparecido». «¿Y si algo nos pasa?». Tom, que estaba en la cocina preparando bocadillos, se unió a la conversación con su característica risa burlona. «Vamos, Sarah. Nunca ha pasado nada en ese lago, excepto que los peces son más grandes. Además, si algo sobrenatural nos acecha, siempre podremos usar a Jake como carnada». Lisa, la amiga que siempre había creído en lo paranormal, entró en la sala con una mirada intrigante. ¿De verdad creen que todo eso son solo historias? Hay cosas que no podemos explicar. He leído sobre fenómenos extraños en ese lago. Quizás no deberíamos ir. Jake sacudió la cabeza, decidido a no dejar que el miedo arruinara su plan. «Escuchen, solo será un fin de semana para pescar y disfrutar. No podemos dejarnos llevar por supersticiones. Vamos a divertirnos, les prometo que no habrá nada raro». Sarah suspiró, sintiendo que sus preocupaciones eran desestimadas. «Está bien, pero si algo raro sucede, no diré que no lo advertí». «Eso es lo que me gusta de ti», bromeó Tom mientras organizaba las cañas. «Siempre estás lista para una aventura, incluso si te asusta un poco». Al poco rato, el grupo terminó de empacar el equipo y se subió al coche de Jake, un viejo pero confiable sedán que había visto mejores días. El trayecto hacia el lago transcurrió entre risas y bromas, aunque en el fondo, Sarah seguía sintiendo un cosquilleo de inquietud. A medida que se acercaban al lago, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más densos y altos, y el camino de tierra se estrechó. Jake giró el volante, emocionado por la aventura que les esperaba, mientras Lisa miraba por la ventana, absorta en el entorno. «Miren eso», exclamó Lisa, señalando hacia un claro donde se podía ver el lago, rodeado de una niebla tenue que comenzaba a ascender con la caída del sol. «Es hermoso y aterrador al mismo tiempo». Al llegar, el grupo salió del coche y respiró el aire fresco. La atmósfera era densa, y el silencio que rodeaba el lugar era inquietante. Apenas se escuchaba el canto de los pájaros, en su lugar, una calma tensa parecía haberse apoderado del lago. Jake, sin embargo, estaba decidido a no dejar que eso lo afectara. «Vengan, tenemos que montar el campamento antes de que oscurezca», dijo, avanzando hacia la orilla. Mientras comenzaban a instalar las tiendas, Tom no tardó en comenzar sus bromas. «Oye, ¿quién quiere escuchar sobre la leyenda del lago? Dicen que en las noches de luna llena, puedes escuchar los gritos de aquellos que se ahogaron aquí». Sarah rodó los ojos. «¿De verdad, Tom? ¿Ahora no solo tenemos que preocuparnos por los peces, sino también por fantasmas?» «¿Es en serio?», respondió Tom, riendo. «Dicen que un anciano pescador desapareció aquí hace años. Nadie sabe qué le pasó, pero se rumorea que su espíritu protege el lago. Si lo ofendes, podría venir a buscarte». Lisa se unió a la conversación, con una chispa en sus ojos. «He escuchado esa historia. Se dice que el pescador se convirtió en parte del lago, y que si pescas el pez equivocado, podrías estar atrapando su alma». Desconcertada, Sarah miró a Jake, quien simplemente se encogió de hombros. «Son solo historias, chicos. Vamos a pescar y disfrutar».
No dejemos que estas leyendas nos arruinen el viaje. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el grupo terminó de montar el campamento y se sentó alrededor de la fogata. La luz del fuego danzaba sobre sus rostros, y la conversación se tornó más ligera, aunque la atmósfera seguía siendo inquietante. «Miren eso», gritó Tom, señalando hacia el lago. «La niebla se está espesando. Creo que eso significa que algo está a punto de suceder». «Deja de asustar a Sarah», dijo Jake, tratando de restarle importancia. Pero antes de que pudieran continuar, un pájaro negro voló bajo, cruzando rápidamente frente al grupo. Todos se quedaron en silencio, observando cómo desaparecía entre los árboles. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. ¿Vieron eso?, susurró ella, sintiendo que la inquietud aumentaba. No es normal que un pájaro vuele tan bajo. Solo es un pájaro, Sarah, respondió Jake, aunque su voz sonaba un poco más tensa de lo habitual. Estás dejándote llevar por las historias de Tom y Lisa. Tom se inclinó hacia adelante, su expresión se tornó seria. No es solo un pájaro. Dicen que los pájaros negros son mensajeros de lo que está por venir. Quizás el lago está tratando de advertirnos. Lisa, con una expresión de asombro, asintió. Es verdad. A veces, los animales pueden percibir cosas que nosotros no. Tal vez deberíamos ser más cuidadosos. Jake, intentando mantener el ambiente ligero, se levantó y fue a buscar la caña de pescar. Está bien, basta de historias. Vamos a pescar algo grande y olvidemos esas tonterías. Mientras comenzaban a preparar todo para la pesca, el aire se volvió más denso y la niebla continuó cubriendo la superficie del lago, dándole un aspecto aún más inquietante. La risa y las bromas se desvanecieron poco a poco, dejando espacio a una sensación de inquietud que nadie podía ignorar. Sin embargo, Jake se negaba a permitir que el miedo dominara su aventura. Estaba decidido a demostrar que las leyendas eran solo eso, cuentos sin fundamento. Con cada momento que pasaba, el lago parecía cobrar vida, como si guardara secretos oscuros que esperaban ser revelados. Mientras los amigos se preparaban para una noche que prometía ser memorable, un sentimiento de inquietud se cernía sobre ellos, presagiando que su viaje apenas comenzaba. La noche se cernía sobre el lago, y las llamas de la fogata danzaban en un vaivén hipnótico, lanzando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. Jake, Sarah, Tom y Lisa estaban sentados en un círculo, la atmósfera cargada de una mezcla de nerviosismo y emoción. El sonido de la leña crujiente y el murmullo del viento entre los árboles creaban un ambiente casi mágico, pero también inquietante. ¿Escucharon eso?, preguntó Tom, rompiendo el silencio. Su voz, normalmente llena de bromas, sonaba un tanto seria esta vez. ¿Qué cosa?, contestó Sarah, con un tono escéptico mientras miraba a su alrededor, intentando descifrar la oscuridad que los rodeaba. Ese ruido en el agua, replicó Tom, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad. Suena como si algo estuviera nadando cerca de la orilla. Jake frunció el ceño, intentando restarle importancia a la afirmación de su amigo. La idea de que criaturas extrañas habitaran el lago lo divertía, pero también le inquietaba un poco. Es solo un pez, dijo. O quizás un pato. No hay nada que temer. Pero Lisa, que había estado escuchando con atención, se encogió en su asiento. Su mirada se tornó sombría. No, no es eso, murmuró. He oído historias sobre este lugar. Dicen que a veces el agua se agita porque algo está ahí. Un silencio tenso se apoderó del grupo. La fogata chisporroteó, como si también ella estuviera nerviosa. Jake decidió que era hora de cambiar el tema. ¿Y qué tal si contamos historias de terror?, sugirió, intentando añadir un aire de diversión a la noche. Buena idea, exclamó Tom, con una sonrisa traviesa. Yo empiezo. ¿Se acuerdan del tipo que desapareció aquí hace años? No, no quiero escuchar eso, interrumpió Sarah, cruzando los brazos y sacudiendo la cabeza. Ya hemos tenido suficientes leyendas por hoy. Vamos, Sarah, solo es una historia, insistió Jake, riendo. Además, estamos aquí para divertirnos,
¿no? Sí, pero, Sarah miró hacia el lago, sintiendo una extraña sensación de desasosiego. No sé, este lugar me da mala espina. Tom, ignorando el ligero temor de su amiga, comenzó a relatar la historia de un pescador que había desaparecido en el lago. Habló de cómo sus amigos lo habían buscado durante días sin éxito, hasta que finalmente un grupo de buscadores de tesoros encontró su bote, vacío y a la deriva. Dicen que el pescador nunca se fue, concluyó Tom, bajando la voz. Que su espíritu todavía ronda el lago, buscando venganza. Lisa se estremeció, sus ojos reflejando la luz de la fogata, y Jack, aunque un poco divertido por el dramatismo de Tom, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Para aliviar la tensión, decidió que era hora de pescar. Vamos a pescar un rato, propuso. Tal vez atrape algo interesante. Los demás accedieron, y se dirigieron al borde del lago, equipados con cañas y cebos. La niebla comenzaba a levantarse, envolviendo el lugar en un manto aún más inquietante. Mientras lanzaban las líneas al agua, el silencio se hizo más profundo, como si el propio lago estuviera conteniendo la respiración. De repente, un ruido sordo interrumpió la quietud. Todos se giraron hacia la dirección del sonido, sus corazones latiendo más rápido. ¿Qué fue eso?, preguntó Lisa, su voz apenas un susurro. Quizás un tronco que se hundió, dijo Jack, intentando sonar despreocupado. Sin embargo, su tono no podía ocultar la preocupación que empezaba a aflorar. El aire se volvió pesado mientras esperaban, cada uno perdido en sus pensamientos. Jake, después de un rato, decidió que debía investigar. Voy a ver qué es, anunció, y sin esperar respuesta, se adentró en la oscuridad con su linterna en mano. Mientras caminaba hacia el lugar del ruido, la sensación de ser observado creció en su interior. Era como un escalofrío que le recorría la espalda y le erizaba la piel. Se detuvo un momento, apuntando la linterna hacia el agua, iluminando un espacio pequeño donde la niebla se espesaría. ¿Hay alguien ahí?, llamó, su voz reverberando en el silencio de la noche. No hubo respuesta, solo el sonido del agua moviéndose suavemente y el eco de su propia voz. Jake se sintió ridículo por haber gritado, pero la inquietud seguía presente. Caminó un par de pasos más, iluminando cada rincón de la orilla, pero no encontró nada. Sin embargo, algo en su interior le decía que no estaba solo. Una sensación extraña y primordial lo invadió, como si algo estuviera acechándolo desde las sombras, observándolo. Se giró rápidamente, pero solo encontró la oscuridad que lo rodeaba, densa y silenciosa. Decidido a no dejarse dominar por el miedo, regresó al campamento. Al llegar, notó que el ambiente había cambiado. Jake se dio cuenta de que Sarah no estaba. ¿Dónde está Sarah?, preguntó, su voz resonando con un tono de alarma. Tom y Lisa intercambiaron miradas nerviosas. No lo sé, pensé que estaba contigo, respondió Lisa, su rostro pálido. Sarah, gritó Jack, su corazón latiendo desbocado. Sarah. El eco de su voz resonó en el lago, pero solo recibió respuestas vacías. La niebla se espesaba y la oscuridad parecía tragarse cada sonido que producían. Esto no es bueno, dijo Tom, su broma habitual desvanecida. Debemos buscarla. Jake sintió que la desesperación se apoderaba de él. Cada segundo que pasaba sin encontrar a Sarah se sentía como una eternidad. Dividámonos, sugirió. Así podremos cubrir más terreno. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el bosque que rodeaba el lago, llamando a Sarah en cada paso. La linterna iluminaba el camino, pero la luz parecía apenas penetrar la oscuridad que lo rodeaba. Mientras se adentraba en la maleza, el silencio se volvió ensordecedor. Cada crujido de una rama o el susurro del viento le hacían saltar. La idea de que algo hubiera podido hacerle daño a Sarah lo aterraba. Sarah. Gritó de nuevo, su voz llena de angustia. No hubo respuesta. Solo el murmullo del agua y el susurro de los árboles. Jake sintió que la desesperanza comenzaba a invadirlo. Lo que había comenzado como un viaje de diversión y amistad se estaba transformando en una pesadilla. ¿Dónde estaba Sarah? ¿Y qué había en el lago que los acechaba?
Sin respuestas, la noche se tornó cada vez más oscura, y Jake sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La luna llena iluminaba el lago abandonado, reflejando su luz plateada sobre la superficie inquieta del agua. El silencio se había vuelto opresivo, solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles y el crujido ocasional de las ramas. Jake, Tom y Lisa corrían hacia el sonido desgarrador que había partido la noche, sus corazones latiendo con fuerza mientras la adrenalina los impulsaba. El grito de Sarah había resonado en sus oídos, y cada segundo que pasaba sin encontrarla se sentía como una eternidad. «Sarah», gritó Jake, su voz llena de desesperación. «Responde, por favor». Tom, que siempre había sido el más bromista del grupo, se había quedado sin palabras. La broma había ido demasiado lejos, y el miedo se reflejaba en su rostro. «¿Dónde demonios está?», murmuró, mientras sus ojos buscaban en la penumbra. Lisa, que siempre había tenido una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural, sentía que algo no estaba bien. «No deberíamos estar aquí», dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. «Hay algo en este lugar, algo que no nos quiere». Finalmente, llegaron a la orilla del lago, donde la niebla comenzaba a levantarse. En el agua, una figura temblorosa se dibujaba en la distancia. Jake se acercó, su voz temblando. «Sarah. ¿Eres tú?». Al acercarse, la figura se volvió más clara. Era Sarah, cubierta de barro y temblando visiblemente. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban desorbitados, llenos de terror. «Jake, había algo en el agua», balbuceó, luchando por encontrar las palabras. Lo vi todo». «¿Qué viste?», preguntó Tom, su voz casi un susurro. «¿Qué pasó?». Sarah respiró hondo, tratando de calmarse. «No sé, era como una sombra con ojos. Miraba a través del agua, y luego sentí que algo me agarraba». «Eso no tiene sentido», dijo Jake, su voz llena de escepticismo. «Debes haberte asustado». «¿Estás bien? Solo fue una pesadilla». «No, Jake, no fue una pesadilla», exclamó Sarah, su voz llena de angustia. «Era real. Sentí que me tocaba». Tom intentó poner una mano en su hombro para consolarla, pero ella se apartó, sobrecogida por el miedo. «No. No te acerques». Lisa, observando la escena, se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto aún más tenso. Las sombras entre los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivas. «Chicos, tenemos que salir de aquí». «Esto no es normal», empezó a decir, pero sus palabras se perdieron en el aire. Mientras intentaban reanimar a Sarah, el silencio del lago se volvió asfixiante. Ella seguía temblando y murmurando incoherencias, hablando de ojos que la observaban desde las profundidades. Sus amigos se miraron entre sí, tratando de comprender la magnitud del terror que ella había experimentado. «Tal vez deberíamos volver al campamento», sugirió Tom, su voz temblando ligeramente. «Podemos encender una fogata ahí, y tratar de relajarnos». «Eso suena bien», asintió Jake, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba muy mal. «Vamos, Sarah. Lo mejor es que te sientes cerca del fuego y te calmas un poco». Mientras caminaban de regreso al campamento, la niebla parecía cerrarse alrededor de ellos, como si el lago mismo estuviera intentando atraparlos. Sarah seguía mirando hacia atrás, como si esperara ver la sombra que la había asustado en el agua. Una vez en el campamento, Jake ayudó a Sarah a sentarse cerca de la fogata, mientras Tom y Lisa comenzaban a recolectar ramas para avivar el fuego. La luz de las llamas danzaba en sus rostros, pero el calor no era suficiente para disipar el frío que había invadido el ambiente. «Todo está bien», dijo Tom, tratando de romper el silencio. «Estamos juntos, y no hay nada que temer. Solo son historias de viejas que se cuentan para asustar a los niños». «Pero no son solo historias, Tom», interrumpió Lisa, su voz temblorosa. «Este lago tiene secretos oscuros. Lo he sentido desde que llegamos». Jake frunció el ceño, sintiéndose atrapado entre el escepticismo y el miedo. «Solo necesitamos relajarnos y disfrutar de la noche. Mañana iremos a pescar, eso nos distraerá». «Sí, pescar»,
repitió Tom, tratando de aligerar el ambiente. Seguro que no hay nada en el lago que no sea un par de peces. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? Pero la risa que intentó provocar se perdió en el aire frío. Las chispas de la fogata chisporroteaban, pero el calor no llegaba a sus corazones. Jake miró a Sarah, quien tenía la mirada perdida en el fuego, como si esperara que las llamas la protegieran de lo que había visto. ¿Por qué no intentas contarme lo que viste?, le preguntó Jake, suavizando su tono. Quizás eso te ayude a sentirte mejor. Sarah lo miró, sus ojos llenos de miedo. Era un rostro, Jake. Un rostro que emergía del agua. Tenía ojos vacíos, como si estuvieran mirando a través de mí. Y sentí que me llamaba. El silencio que siguió fue pesado. Lisa se abrazó a sí misma, mientras Tom miraba hacia el lago, como si estuviera esperando que algo emergiera de sus profundidades. Quizás deberíamos dejar de hablar de esto, sugirió Tom finalmente, rompiendo el silencio. Solo es un lago. Mañana será otro día. Sarah asintió lentamente, pero Jack podía ver que su mente estaba lejos. Está bien. Mañana será un nuevo día, dijo, aunque su propia voz sonaba poco convincente. La noche se alargó, y el ambiente se volvió cada vez más tenso. A medida que las horas avanzaban, las sombras parecían moverse con vida propia, y el brillo del agua se tornó extraño, como si algo estuviera esperando el momento oportuno para salir. Jake observó a sus amigos, cada uno envuelto en sus propios pensamientos. La risa y la despreocupación que habían compartido antes se desvanecieron, dejando solo un aire de inquietud. Finalmente, decidieron que era hora de dormir. Jake se acomodó en su bolsa de dormir, pero el sueño no llegaba. Se giró hacia Sarah, que seguía despierta, mirando al fuego. ¿Estás bien?, le preguntó suavemente. No, Jack. No estoy bien, respondió ella, su voz apenas un susurro. Tengo miedo. Yo también, admitió él, sin poder ocultar el temblor en su voz. Pero debemos seguir adelante. No podemos dejar que esto nos venza. ¿Y si hay algo más en el lago? ¿Y si no estamos solos?, preguntó Sarah, su mirada fija en la oscuridad. Jake tomó su mano, entrelazando sus dedos. No estamos solos. Estamos juntos. Eso tiene que ser suficiente. No obstante, la noche continuó su marcha, y con cada hora que pasaba, el miedo se hacía más palpable, como una presencia que los acechaba desde las sombras. Las leyendas del lago no eran solo cuentos, y cada uno de ellos lo sabía en el fondo de su ser. Mientras el viento ululaba entre los árboles, la oscuridad del lago parecía moverse, y todos sintieron que una parte de ellos había quedado atrapada en aquel lugar, para siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Un suave viento soplaba sobre el lago, y el aire fresco de la mañana traía consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. Jake, Sarah, Tom y Lisa se preparaban para su primera jornada de pesca en el misterioso lago que había sido escenario de tantos relatos inquietantes. A pesar de la tensión palpable entre ellos, la emoción de la pesca parecía ser un alivio temporal ante los acontecimientos extraños de la noche anterior. «Vamos, chicos, a pescar», exclamó Tom, con una sonrisa desafiante. Su entusiasmo era contagioso, aunque una sombra de inquietud se cernía sobre el grupo. Lisa lo miró con preocupación, recordando las palabras de Sarah durante la noche anterior sobre las leyendas del lago. ¿De verdad crees que debamos hacerlo?, preguntó Lisa, frunciendo el ceño. No me siento bien acerca de esto. Ayer sucedieron cosas raras, y no creo que sea seguro. Claro que es seguro, respondió Jake, tratando de infundir confianza en sus amigos. Solo son historias. Vamos a divertirnos. Solo es un lago, ¿verdad? Sarah, aunque escéptica, se unió a la conversación. Solo un lago, pero también es un lugar que ha atraído toda clase de leyendas. No deberíamos olvidar que estamos aquí porque un amigo desapareció en este lugar una vez. Eso debería ser suficiente para tener cuidado. Vamos, Sarah, no seas aguafiestas, interrumpió Tom, lanzando su caña al agua. Si empezamos a pensar en eso, nunca podremos disfrutar de un buen día de pesca.
Además, si atrapamos algo grande, esto se convertirá en la mejor historia de todas. La tensión en el aire era palpable mientras comenzaban a lanzar sus líneas en el agua. La superficie del lago, aunque tranquila, parecía esconder secretos oscuros. El brillo del sol reflejándose en el agua no podía ocultar la inquietud que acechaba en el fondo. Tras un rato de silencio, la tranquilidad fue interrumpida por un grito emocionado de Tom. «Lo tengo, miren esto», gritó mientras luchaba por sacar un pez del agua. Era un pez enorme, de escalas iridiscentes que reflejaban los colores del amanecer. Pero, a medida que se acercaba, el entusiasmo de Tom se desvaneció. La piel del pez tenía un color extraño, un tono grisáceo que parecía en estado de descomposición. Jake se acercó rápidamente para examinarlo. «Vaya, esto es raro», murmuró, tocando la piel del pez con cautela. «¿Qué le pasa a este pobre bicho?» «Es asqueroso», exclamó Sarah, retrocediendo un paso. ¿Deberíamos realmente quedarnos con esto? «Solo es un pez», respondió Tom, intentando mantener su espíritu bromista. «Quizás el lago tiene su propia forma de sorprendernos. Eso lo hace más interesante, vamos a cocinarlo». «¿Cocinarlo?» «Eso no parece una buena idea», dijo Lisa, claramente incómoda. «No tengo un buen presentimiento sobre esto. Quizás deberíamos dejarlo ir». «¿Y qué? ¿Dejarlo volver a las profundidades del lago donde podría estar acechando algo más?» «No, gracias. Lo llevaremos al campamento y después decidiremos qué hacer», insistió Jack, apoderándose del pez. Mientras Jack se alejaba, Tom y Lisa intercambiaron miradas de preocupación. La atmósfera se había vuelto más tensa, y la sensación de inquietud creció con cada paso que Jack daba. La sombra que había caído sobre el grupo parecía intensificarse con la presencia del pez. Cada vez que lo miraban, una punzada de desasosiego recorría sus cuerpos. «Esto es loco», murmuró Lisa, mirando el lago. «¿Por qué está tan quieto?» «Tal vez solo está esperando que nos vayamos», respondió Sarah, sintiendo que la inquietud la envolvía. «No sé, pero esto no me gusta». Mientras tanto, en el campamento, Jack colocó el pez sobre una mesa improvisada. «Miren, solo es un pez. No hay nada raro en él. Vamos a cocinarlo y luego disfrutaremos del resto del día», dijo, tratando de convencer a sus amigos. Sarah lo observaba con desconfianza. «Jack, estoy empezando a pensar que deberíamos irnos de aquí. No quiero que esto se convierta en un desastre». En ese momento, el cielo se oscureció brevemente, como si una nube pasara sobre el sol, arrojando sombras sobre el campamento. Tom, aún con su humor habitual, trató de aligerar el ambiente. «Solo es una sombra, ¿qué podría pasar? Solo estamos pescando». Pero la risa de Tom se desvaneció cuando un ruido sordo resonó desde el lago, como si algo pesado hubiera caído al agua. El grupo se quedó en silencio, mirando hacia la orilla, sus corazones latiendo con fuerza. «¿Escucharon eso?», preguntó Lisa, con la voz temblorosa. «No me gusta esto. Siento que algo está mal». «Solo es un pez que se zambulló o algo así», respondió Jack, intentando restarle importancia. «Probablemente es un tronco. Vamos a seguir adelante». La tarde avanzó y, a pesar de los intentos de Jack de mantener el ánimo, el ambiente seguía tenso. Lisa intentó distraerse mirando las aves que volaban sobre el lago, pero pronto se dio cuenta de que el cielo se oscurecía aún más. Las nubes se acumulaban, amenazando con una tormenta. Esa noche, el grupo se sentó alrededor de la fogata, el pez cocinándose lentamente sobre las llamas. La charla era escasa y cada uno se sumía en sus pensamientos. La atmósfera estaba cargada de una presión palpable, y el crepitar de la leña apenas lograba romper el silencio incómodo. «¿Por qué no contamos historias de miedo?», sugirió Tom, rompiendo el silencio. «Siempre es divertido escuchar algo aterrador en medio de la nada». «No sé si eso sea buena idea», respondió Sarah, mirando a su alrededor con inquietud. «Ya hemos tenido suficiente con las historias del lago. Vamos, solo un poco de diversión», insistió Tom, buscando el apoyo de Jack. «Tú también tienes que tener una buena historia, ¿no?». Jake, sintiendo la presión, finalmente se rindió. «Está bien, pero solo una corta».
No quiero que se asusten más. Mientras Tom comenzaba a contar una historia sobre un pescador que había desaparecido en el lago, una risa nerviosa se escapó de los labios de Lisa. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba, el ambiente se tornó más sombrío. El viento soplaba con más fuerza, y la niebla comenzó a deslizarse sobre la superficie del lago, como si el lugar mismo estuviera escuchando. Y cuando el pescador regresó, su cara estaba cubierta de algas y sus ojos estaban vacíos, concluyó Tom, con un tono dramático. «Deja de asustar a todos», dijo Sarah, mirando la niebla que se acercaba. «Esto no es gracioso». Pero Tom solo sonrió, disfrutando de la atención. «Vamos, solo es una historia. No hay nada que temer». En ese instante, un grito desgarrador resonó en la distancia, proveniente del lago. El grupo se congeló, mirándose entre sí con los ojos muy abiertos. El eco del grito se desvaneció, dejando un silencio inquietante. «¿Qué fue eso?», preguntó Lisa, temblando. «Solo fue el viento», intentó tranquilizarlos Jake, pero su voz sonaba más insegura de lo habitual. «Vamos, es solo una historia». Pero la tensión había alcanzado un nuevo nivel. Mientras continuaban sentados en la fogata, la niebla se espesaba, y la sensación de ser observados se hacía más fuerte. Cada crujido de la leña, cada susurro del viento, parecía llevar consigo un mensaje, un aviso de que estaban jugando con fuerzas que no comprendían. La noche se cernía sobre ellos, y las sombras parecían cobrar vida, envolviendo al grupo en una atmósfera de terror inminente. El sol asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando el lago con un resplandor dorado. Jake, Sarah, Tom y Lisa estaban en la orilla, sus cañas de pescar en mano, pero la atmósfera era densa, casi eléctrica. La superficie del lago parecía vibrar, y el murmullo del viento se mezclaba con un susurro inquietante que provenía de las profundidades. «¿Lo sienten?», preguntó Lisa, su voz temblando ligeramente. «Es como si el lago estuviera vivo». «Es solo tu imaginación», respondió Jake, intentando mantener el tono ligero. «No hay nada que temer. Solo estamos aquí para pescar». «Claro, Jake, porque eso es lo que uno hace cuando está rodeado de historias de terror», replicó Sarah, cruzando los brazos. La preocupación en su rostro era evidente. Había algo en la atmósfera que la hacía sentir incómoda, como si las leyendas sobre el lago estuvieran comenzando a cobrar vida. Tom, que había estado en silencio hasta ese momento, de repente soltó una risa nerviosa. «Vamos, Sarah, ¿desde cuándo crees en fantasmas? Solo son cuentos para asustar a los niños. Además, tenemos un pez gigante que atrapar». Se volvió hacia el lago, como si estuviera desafiando a cualquier cosa que pudiera estar acechando en las sombras. A medida que el grupo lanzaba sus líneas al agua, los murmullos comenzaron a hacerse más claros, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. Sarah frunció el ceño, tratando de concentrarse en su caña, pero la inquietud no la dejaba en paz. «¿Escuchan eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Escuchar qué?», replicó Tom, aunque su tono ya había perdido un poco de la confianza que solía mostrar. La tensión en el aire era palpable, y mientras más tiempo pasaban en el lago, más notaban que las cosas no eran normales. «Es como un murmullo, como si alguien estuviera hablando», insistió Sarah, su mirada fija en el agua. Jake miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero todo lo que vio fue la calma inquietante del lago. «Quizás solo sea el viento», sugirió Jake, pero incluso él no estaba convencido. Algo en el aire le hizo sentir que no estaban solos. De repente, un chapoteo resonó en el agua, seguido de un silencio tenso. Todos se giraron hacia la orilla, sus corazones latiendo con fuerza. «¿Qué fue eso?», preguntó Lisa, su voz temblando. «Solo un pez, seguramente», dijo Tom, aunque su risa nerviosa revelaba que no estaba tan seguro. «Vamos a concentrarnos en pescar, hoy es el día en que atrapamos algo increíble». Mientras el tiempo pasaba, el ambiente se tornaba cada vez más pesado. Las sombras se alargaban y el cielo se oscurecía con nubes que parecían amenazadoras. Jake no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. «¿No creen que deberíamos irnos?», preguntó, rompiendo el silencio.
¿Y perder la mejor noche de pesca de nuestras vidas? No, gracias, respondió Tom, lanzando su línea con más fuerza de lo habitual. Tom, esto no es divertido, dijo Sarah, su voz llena de preocupación. Algo no está bien aquí. Este lugar, me da miedo. Es solo tu mente jugándote una mala pasada, respondió él, pero sus ojos se movían nerviosamente, como si buscara algo en la oscuridad. Entonces, mientras Jake se preparaba para lanzar su línea de nuevo, notó que el agua comenzaba a agitarse de manera extraña. No eran olas causadas por el viento, era como si algo estuviera moviéndose bajo la superficie. ¿Vieron eso?, preguntó, su voz un poco más alta de lo habitual. ¿Qué cosa?, preguntó Lisa, acercándose más a él. ¿Qué viste? Las olas, están raras. Como si algo estuviera subiendo, dijo Jake, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Por favor, no me digas que estás empezando a creer en las leyendas, dijo Tom, aunque su tono había perdido un poco de su burlón. Solo estoy diciendo que este lugar se siente extraño. Deberíamos irnos, insistió Jake, mirando a sus amigos con seriedad. Vamos, Jake, no seas gallina, replicó Tom, aunque su risa no tenía la misma espontaneidad de antes. Una noche más no nos hará daño. No estoy de acuerdo. Esto no es solo una aventura de pesca, hay algo más aquí. Algo que no podemos ver, dijo Lisa, con los ojos muy abiertos. Su instinto la estaba advirtiendo, y la inquietud en su pecho solo aumentaba. ¿Y si nos quedamos solo un poco más? Tal vez todo esto sea solo nuestra imaginación, sugirió Tom, intentando mantener el ánimo del grupo. Pero en su interior, también comenzaba a sentir que la situación se tornaba peligrosa. De verdad, Tom, esto no es un juego. Siento que estamos interrumpiendo algo, dijo Sarah, desesperada por hacer que su pareja entendiera. Jake asintió, mirando a la orilla del lago, donde la niebla comenzaba a levantarse nuevamente. No quiero quedarme aquí ni un minuto más. Vamos a empacar, dijo firmemente. Pero, ¿y si atrapamos algo grande, sería la mejor historia de pesca de nuestras vidas?, insistió Tom, luchando por mantener su entusiasmo. ¿Y a qué precio?, replicó Jake, sintiéndose cada vez más frustrado. La tensión era palpable, y mientras discutían, el murmullo del agua se intensificó, como si el lago estuviera respondiendo a su angustia. De repente, una gran ola se alzó, salpicando a todos con agua fría. «Miren», gritó Lisa, señalando hacia el agua. Jake giró su cabeza justo a tiempo para ver cómo la superficie del lago se agitaba violentamente. Las olas se levantaban y caían, casi como si algo estuviera emergiendo. «Esto no está bien», exclamó, dando un paso atrás. «Tom, deberías escuchar a Jake», gritó Sarah, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Solo una noche más, no puede pasar nada», insistió Tom, pero su voz temblaba. De repente, el agua se calmó, y un silencio abrumador llenó el aire. Todos se miraron, sus corazones latiendo con fuerza, y en ese instante, una sombra oscura emergió del agua, reflejando una forma indistinta, pero claramente amenazante. El grupo dio un paso atrás, el terror en sus rostros evidente. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Tom, su valentía desvaneciéndose. «Debemos irnos ahora», gritó Jake, y sin esperar respuesta, comenzó a recoger el equipo. La discusión había terminado, el miedo había tomado el control de la situación. Pero mientras intentaban empacar, la sombra en el agua se movió de nuevo, y los murmullos se convirtieron en un coro aterrador, llamando sus nombres. «No», gritó Sarah, sintiendo que la cordura comenzaba a desvanecerse. «No podemos quedarnos aquí». Las olas comenzaron a levantarse una vez más, y el lago parecía estar vivo, reclamando a los intrusos en su dominio. Jake miró a sus amigos, decidido a no permitir que la oscuridad los atrapara. «Vamos, ahora». El caos se desató mientras intentaban salir de la orilla, el agua salpicando en todas direcciones. En aquel momento, cada segundo se sentía como una eternidad. La amistad y los lazos que los unían se pusieron a prueba, y la única certeza que tenían era que debían escapar del lago que parecía tener hambre de más.
La noche había caído con una rapidez sorprendente sobre el lago y el aire se había vuelto denso y frío. La fogata apenas iluminaba el campamento, donde los 4 amigos intentaban asimilar el horror que habían presenciado. Las sombras danzaban a su alrededor y el murmullo constante del agua se había transformado en un lamento que parecía resonar en sus corazones. De repente, el agua comenzó a agitarse, como si una fuerza invisible estuviera convenciéndola de romper su superficie. El grupo se quedó paralizado, mirando fijamente el lago, donde ahora se formaban olas en un lugar donde antes había calma. Tom, que había estado intentando bromear para aliviar la tensión, se quedó sin palabras. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Lisa, sus ojos amplios de terror mientras se aferraba a Tom. Jake, que había estado en silencio, sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de él. Recordó las historias que Tom había contado, sobre los pescadores que nunca regresaban y las leyendas del lago. Su corazón latía con fuerza. A medida que el agua se agitaba, una sombra oscura comenzó a emerger. Era una figura esquelética, con ojos vacíos que parecían devorar la luz de la fogata. Un grito ahogado escapó de los labios de Sarah. «Jack», gritó, aferrándose a su brazo. Jake no podía apartar la vista de la figura que se alzaba del agua. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, cubierto de algas y con un aire de venganza que helaba la sangre. La criatura parecía girar en un torbellino de agua, y en un instante, el aire a su alrededor se volvió pesado con una tristeza profunda. «Es un espíritu», exclamó Lisa, su voz temblando. «Es el pescador que murió aquí». «¿Qué hacemos?», preguntó Tom, retrocediendo instintivamente. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, la figura se lanzó hacia ellos, y un grito desgarrador resonó en la noche. La criatura se abalanzó sobre Sarah, atrapándola con una fuerza sobrenatural. Jake vio cómo su novia luchaba, sus manos intentando agarrarse a algo, pero el agua la tragó en un instante. La desesperación se apoderó de él, y sin pensar en las consecuencias, se lanzó al agua helada. «Sarah», gritó, sintiendo el frío cortante que lo envolvía. Nadó con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente que parecía intentar arrastrarlo hacia el fondo. El agua era oscura y turbia, y cada vez que intentaba ver, la figura del pescador se interponía entre él y su amada. «Jack». Se escuchó la voz de Lisa, pero él no podía girarse. La necesidad de salvar a Sarah era más fuerte que cualquier miedo. Sintió una mano fría e inhumana agarrarlo por la pierna. Era la criatura. Jake se debatió, pero la fuerza que lo sujetaba era implacable. A su alrededor, el agua se oscurecía más y más, como si el lago mismo estuviera devorando su esencia. En un último intento por liberarse, Jack gritó: «Déjala ir». Su voz resonó en la oscuridad, pero el eco de su desafío fue ahogado por un sonido más profundo, un murmullo que parecía provenir de las profundidades del lago. Mientras tanto, Tom y Lisa se mantenían en la orilla, paralizados por el horror de lo que estaban presenciando. Tom cerró los ojos un momento, como si pudiera bloquear la imagen de su amigo desapareciendo en el agua. «No podemos quedarnos aquí», dijo Lisa, su voz llena de pánico. «Tenemos que ayudarlo». «¿Y cómo?», replicó Tom, su rostro pálido. «No podemos entrar ahí. Es un lugar maldito». Pero la mirada de Lisa se endureció. Ella creía que podían hacer algo. «Voy a buscar ayuda», gritó, y antes de que Tom pudiera detenerla, se lanzó hacia el agua, su determinación brillando incluso en la oscuridad. Mientras tanto, Jack estaba atrapado en una lucha desesperada. La criatura lo arrastraba hacia el fondo, y cada vez que intentaba respirar, el agua se colaba en sus pulmones, llevándose consigo su aliento de vida. En su mente, solo había un pensamiento: Sarah. La imagen de su sonrisa, de su risa, lo mantenía luchando, incluso cuando la desesperanza comenzaba a consumirlo. «No», gritó, sintiendo como el agua comenzaba a cerrarse sobre él. En un instante, la figura del pescador se acercó, y en sus ojos vacíos vio la historia de un alma atormentada, un hombre que había perdido todo en el lago.
A su alrededor, el murmullo del agua se volvió más fuerte, como si el lago mismo estuviera hablando. Jake sintió que su cuerpo comenzaba a ceder, que la oscuridad lo envolvía. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su vida, sino también por la de Sarah. La idea de perderla lo llenó de una rabia feroz. «No me llevarás», gritó con todas sus fuerzas, y en un acto de pura desesperación, empujó con su mano libre la figura del pescador. El contacto fue como tocar un hielo ardiente, y en un segundo, Jake sintió una conexión profunda con el hombre ahogado. Allí, en el fondo del lago, comprendió que el espíritu no era solo un monstruo, sino una víctima de su propia tragedia. De repente, el agarre de la criatura se aflojó, y Jake sintió que podía nadar hacia la superficie. Con un último esfuerzo, se impulsó hacia arriba, el agua fría golpeando su cuerpo mientras emergía, buscando el aire. Al romper la superficie, tomó una bocanada profunda, solo para darse cuenta de que el lago ya no estaba agitado. Un silencio inquietante envolvía el área. «Jack», gritó Lisa desde la orilla, y él la vio, su figura destacándose contra la luz tenue de la fogata. Pero su corazón se hundió cuando miró alrededor. Sarah no estaba. «Sarah», gritó de nuevo, su voz llena de desesperación. La angustia se apoderó de él, y comprendió que había perdido algo más que a su novia. Algo dentro de él se había desgarrado. Cuando finalmente llegó a la orilla, Tom corrió hacia él, su rostro pálido. «¿Dónde está Sarah?», preguntó, pero Jake no tenía palabras. Solo podía mirar el agua, que ahora se veía tranquila, como si nada hubiera pasado, como si el lago guardara sus secretos en las profundidades. «No, no puedo dejarla», musitó Jake, la desesperación llenando su voz. Lisa se acercó a él, sus ojos llenos de lágrimas. Ella no puede estar lejos. «Debe estar en algún lugar», dijo, pero sus palabras eran solo un eco de la desesperanza que todos sentían. Con el corazón pesado, Tom y Lisa se unieron a Jake, mirándolo mientras la realidad se asentaba. No solo habían perdido a Sarah, sino que el lago había cambiado algo en ellos. Ya no eran solo amigos, habían sido marcados por lo que habían vivido, y la oscuridad del lago había dejado una huella en sus almas. Mientras la noche avanzaba, sabían que el lago no solo reclamaba a sus víctimas, sino que también transformaba a los sobrevivientes. De regreso a casa, aunque intentarían seguir con sus vidas, llevarían consigo una parte de la oscuridad que nunca podrían olvidar. El lago, con sus secretos y leyendas, los había cambiado para siempre. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en pantalla. Hasta luego.